Bienvenidos, esto es Transformación Consciente. Si te gusta mi canal, no olvides darle like y suscribirte. Así me ayudas a seguir trabajando y subir información que nos ayude a todos. Hoy quiero hablarte específicamente sobre los conflictos emocionales en nuestra vida y cómo inciden en nuestro cuerpo. Arriba en la tarjetita voy a dejarte el enlace a un video en el cual hablo de que nuestro cuerpo nos habla y nos indica qué emoción es la que tenemos que sanar. La información que hoy voy a darte es muy relevante. Específicamente voy a hablar del Dr. Hammer y del conflicto emocional detrás del cáncer en específico. El médico alemán Reich Hammer postuló en 1981 que lo que llamamos cáncer no es a menudo sino un proceso biológico natural que el organismo pone en marcha como respuesta a un shock traumático inesperado que se vive en soledad y que según la naturaleza de este conflicto, ya sea afectivo, laboral o sexual, impacta en una u otra área del cerebro, provocando una ruptura del campo electrofisiológico o electromagnético que como consecuencia altera el órgano que esa parte del cerebro regula. Básicamente esto es lo que postuló Hammer, pero vamos a indagar un poquito más en la vida de este innovador médico. En 1978 Hammer era un hombre feliz, casado, tenía 2 hijos, ejercía la medicina interna, pero todo su mundo cambió el 18 de agosto de ese año. Esa noche, Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, disparó 2 tiros en la isla de Corsa de Cavallo sobre unos ladrones que intentaban llevarse su bote inflable. Con tanta mala suerte que una de las balas alcanzó a Drick. Drick era hijo del Dr. Hammer. Él se encontraba durmiendo en ese momento en una embarcación que estaba próxima a los hechos y después de algunos meses, lamentablemente, Drick falleció. El caso es que después de todo esto, el Dr. Hammer, que no había sufrido ningún problema de salud a lo largo de su vida, pero que había quedado completamente abatido por el asesinato de su hijo, descubrió que sufría un cáncer testicular. Y a posterior, su esposa también sufría de un cáncer de mama, del cual falleciera en 1985. Hammer era un médico, un científico de mente inquieta, y él sospechó desde un primer momento que esas dramáticas circunstancias de la muerte de su hijo y los cánceres que él y su mujer habrían desarrollado estaban relacionados, así que decidió investigarlo aprovechando que era jefe de medicina interna en una clínica oncológica de la Universidad de Múnich. Tendría así la oportunidad de hablar con decenas de mujeres con cáncer, a las que preguntó si también ellas habían sufrido algún conflicto, angustia, trauma antes de enfermar. Entonces Hammer nos dice, y le cito textual: descubrí entonces, explicó Hammer, que todas ellas sin excepción habían experimentado el mismo tipo de conflicto biológico que había sufrido yo. Fueron capaces de recordar el shock, el insomnio resultante, la pérdida de peso, sus manos frías y el comienzo del crecimiento del tumor. Era algo que difería profundamente de los conceptos sobre la enfermedad que prevalecían en aquel entonces, y de ahí que cuando presenté lo descubierto a mis colegas recibiera un ultimátum: o renegaba de mi descubrimiento o dejaba la clínica de inmediato. Palabras del Dr. Hammer. Pero Hammer no solo no renunció a su descubrimiento, sino que en 1981 postuló la llamada ley de hierro del cáncer, según la cual un fuerte trauma emocional, un shock inesperado, vivido en soledad, puede producir en quien lo padece lo que en honor a la memoria de su hijo él denominó el síndrome de Dirk Hammer o foco de Hammer, es decir, un impacto en el cerebro que es posible constatar haciendo una tomografía axial computarizada, o sea, un TAC, ya que el mismo se manifiesta como una especie de anillos concéntricos que aparecen en un lugar concreto, apareciendo en uno u otros sitios en función de la naturaleza del trauma emocional sufrido. Y como quiera que cada zona del cerebro está interrelacionada con órganos concretos, aparece luego en uno u otro
una transformación funcional que puede manifestarse como un crecimiento celular irregular o tumor, como una pérdida de tejido o como una reducción o pérdida de la función propia del organismo. En otras palabras, para el Dr. Hammer lo que genéticamente se denomina cáncer y que puede manifestarse en un tumor sólido, una proliferación celular como la leucemia, una úlcera carcinomatosa o una necrosis tumoral, no es a menudo sino un proceso biológico natural que el organismo pone en marcha cuando se sufre un fuerte shock traumático inesperado, capaz de generar lo que se llamaría algo así como un conflicto biológico, conflicto que mientras no se resuelve, lleva al organismo a responder con toda una serie de cambios en sus células y que pueden provocar diversas patologías, entre ellos el cáncer. Sin embargo, cuando se soluciona ese conflicto o conflictos de forma definitiva y no sobrevienen recaídas, se entra en un proceso de curación en el que el enfermo, una vez ha conocido y comprendido el cómo y el porqué de su enfermedad, le basta para seguir unas sencillas terapéuticas que no son agresivas para poder sanar, entre las que se descartan ocasiones muy puntuales la cirugía, ¿verdad? Y tras constatar que era así en miles de casos, Hammer desarrolló todo un cuerpo teórico y práctico sobre el origen y tratamiento del cáncer que bautizó con el nombre de Nueva Medicina Germánica. Una obra cuya publicación lo llevó a perder su licencia de médico y a ser perseguido internacionalmente, a estar encarcelado 18 meses en Alemania, increíble, todo por defender una manera de entender y de afrontar el cáncer, muy distinta de la que los oncólogos que tratan el cáncer con cirugías, con quimioterapias y radioterapias, tratamientos muy invasivos cuya efectividad es menor al 10% y que cada año llevan a la muerte a más de 20 millones de ciudadanos. Increíble, ¿verdad? La nueva medicina germánica puede resumirse en 5 leyes que me gustaría compartir contigo. La primera ley se llama ley biológica o ley de hierro y dice así: las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. El contenido del conflicto biológico desencadenado por este choque determina la localización de un foco de actividad que aparece en el cerebro y que se puede ver en un escáner en forma de un conjunto de circunferencias concéntricas y en la localización correspondiente de la enfermedad en el cuerpo. Es el llamado DHS o síndrome de Dirkhammer. Segunda ley. Ley biológica o carácter bifásico de las enfermedades. Dice así: un paciente que no haya resuelto su conflicto se encontrará en la primera fase, la de conflicto activo. Si consigue resolverlo, entra en la segunda fase, la de curación posterior a la resolución. Un conflicto inesperado, o DHS, interrumpe inmediatamente el ritmo normal día-noche e inicia la fase activa del conflicto. El choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo que permite al organismo incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. En algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto, sino reducir su intensidad a un nivel razonable antes de afrontar la segunda fase. Tercera ley, o sistema ontogenético de las enfermedades. Dice así: la teoría estándar de las metástasis sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras partes del cuerpo, donde éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo a las 5 leyes biológicas de Hammer, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que migran,
sino de un segundo o tercer DHS, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en una situación total de pánico, causando un nuevo conflicto, o más aún, varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. La cuarta ley o ley del sistema ontogénico de los microbios. Para Hammer, los hongos y algunas bacterias y microbacterias tienen como función principal eliminar los tumores producidos durante la fase activa, mientras que otras bacterias y algunos virus lo que hacen es ayudar a restaurar los tejidos necrosados y las ulceraciones, y por tanto es una barbaridad combatirlos. Y por último, la quinta ley o ley de la quinta esencia o de comprensión del sentido de la enfermedad. Esta ley plantea que toda enfermedad es en realidad un programa espacial que pone en marcha la naturaleza y tiene un profundo sentido biológico, que detrás de los malestares, dolores y demás trastornos existe un mecanismo de la naturaleza misma que nos brinda la oportunidad de recuperarnos, bastando a menudo con comprender y asumir las razones de la situación que se vive para que el cuerpo empiece a trabajar en su recuperación. Por lo tanto, todas las enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras antes considerábamos a la madre naturaleza como fiable y teníamos la audacia de creer que ésta constantemente comete errores y causa descomposturas como crecimientos cancerosos, degenerativos, malignos y sin sentido, con esta perspectiva del Dr. Hammer se entiende la realidad como una totalidad entretejida en la que se desencadena la enfermedad debido a una causa que nos ha creado un conflicto y que necesitamos resolver para crecer espiritualmente. Entendiendo desde una perspectiva holística un universo humano de seres que reencarnan para aprender lecciones y liberar karma, para resolver situaciones y para aprender continuamente. Y realmente hay pocas cosas que nos hagan aprender y cambiar más nuestra vida que padecer una gran enfermedad. El controvertido Dr. Hammer no nos da una cura infalible contra el cáncer, no, sino que nos aporta una mirada hacia la relación enfermedad-conflicto y la relación que hay con nuestra espiritualidad. La aleja de los trastornos convencionales que únicamente tienen en consideración una causa física de la enfermedad, una explicación de un proceso en el que si se resuelve la causa emocional, el cuerpo va a ser capaz de autosanarse. Sería interesante que reflexionemos sobre esta gran teoría y sobre este gran aporte del Dr. Hammer, trabajando y cultivando nuestra espiritualidad, realizando la práctica de la meditación y prestar atención a nuestras emociones, trabajar en nuestras emociones para mejorar no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Gracias por tu atención, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.